El viento del desierto soplaba con una fuerza que parecía venir del más allá, arrastrando el polvo y el silencio de las colinas. El sol caía rojo como una herida abierta sobre el horizonte. En medio de ese paisaje infinito, un vaquero avanzaba despacio, con el sombrero bajo y el alma cargada de un peso que no se quitaba ni con whisky ni con rezos. Se llamaba Elliot Warren, y en los pueblos del sur lo conocían como el del rostro partido, por la cicatriz que le cruzaba la mejilla desde la oreja hasta el mentón. Nadie sabía cómo se la había hecho. Nadie se atrevía a preguntarlo. Aquella tarde, Elliot llegó al pequeño pueblo de Dust Creek, buscando descanso, o quizás olvido. En el bar de madera vieja, el pianista tocaba una melodía lenta y las risas eran escasas. Fue entonces cuando entraron ellas. Dos mujeres de piel cobriza y mirada firme. Vestían mantos de gamuza con bordes de cuentas turquesa, y el aire cambió apenas cruzaron la puerta. No eran forasteras comunes, había en sus ojos una mezcla de orgullo y de pena, algo que solo el desierto sabe guardar. El cantinero bajó la voz. Algunos hombres se giraron para mirar. Nadie recordaba haber visto a dos apaches entrar a un bar de blancos sin miedo. Elliot alzó la vista solo un instante. Pero ese instante bastó. Una de ellas, la mayor, tenía en el cuello una cicatriz muy parecida a la suya. La otra, más joven, llevaba un medallón de plata que brillaba con la misma forma de la marca que él creía única. Se acercaron sin pedir permiso. La más joven habló primero, con voz serena y triste: «Vaquero, por favor, acéptenos». Elliot soltó una risa seca sin humor. «Aceptarlas no soy quien para aceptar a nadie». Entonces, la otra, la de los ojos de fuego, dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. «Sabemos quién te hizo esa cicatriz, porque fue el mismo hombre que nos la prometió a nosotras». El vaquero dejó el vaso sobre la barra. El silencio se volvió un cuchillo. En los ojos de las dos apaches, Elliot vio reflejado un pasado que había tratado de enterrar, un nombre que no quería volver a escuchar, y un destino que parecía haberse cansado de esperar. Esa noche, bajo un cielo lleno de presagios, el vaquero comprendería que la cicatriz no era solo una marca. Era un vínculo de sangre, amor y venganza. El rumor del viento se colaba entre las rendijas del bar, arrastrando el silbido de una tormenta que se avecinaba desde el norte. Los vaqueros bebían en silencio, fingiendo indiferencia, pero todos estaban atentos. Nadie se atrevía a mirar demasiado a las dos mujeres que acababan de entrar. La mayor tenía el rostro marcado por el sol y una trenza negra que le caía hasta la cintura. La más joven, de apenas 20 inviernos, parecía tallada en cobre y miedo. Elliot Warren dejó el vaso a medio camino hacia los labios. Su mano tembló apenas, casi imperceptible, no por miedo, sino por algo más profundo: reconocimiento. Las cicatrices no se olvidan, no cuando duelen más por dentro que por fuera. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz grave. La mayor clavó sus ojos en los suyos. Eran de un ámbar oscuro como si guardaran brasas. «No venimos a pedirte nada, vaquero. Venimos a recordarte». Las palabras quedaron flotando, densas como humo. Elliot tragó saliva. En su pecho se agitó una imagen, una choza ardiendo, un caballo desbocado y el grito de un hombre que no pudo salvar. Cerró los puños. «Yo no recuerdo a ninguna de ustedes». La más joven dio un paso al frente. Su voz era dulce, pero cada sílaba cargaba siglos de dolor. «Te llamas Elliot Warren, pero entre los nuestros te llaman Tascayo, el hombre marcado. Tú fuiste el que sobrevivió a la masacre del río Cimarrón». Los murmullos comenzaron en el bar. Algunos hombres se levantaron, otros rieron nerviosos. Elliot sintió que el pasado lo alcanzaba como una bala que nunca dejó de viajar. «Eso fue hace muchos años», murmuró. «Para ti tal vez», dijo la mayor. «Para nosotras empezó esa noche». Entonces la joven desató el cordón que sujetaba su medallón. Lo colocó sobre la barra. El metal tenía grabado un símbolo, un halcón atravesado por una flecha. Elliot lo miró,
y la respiración se le detuvo. «Ese sello», susurró, «es del hombre que me dio la cicatriz». La mujer asintió. Ese hombre era nuestro padre. El silencio que siguió fue tan grande que hasta el viento pareció detenerse. El pianista dejó de tocar. El whisky se enfrió sobre las mesas y el polvo se quedó flotando en los rayos de sol que entraban por la puerta abierta. Elliot se levantó despacio. «Entonces no han venido a buscar refugio», dijo. «Han venido a terminar lo que él empezó». Pero la joven negó con la cabeza. «Venimos porque te necesitamos, vaquero. El mismo hombre que te marcó, regresó, y ahora busca sangre, Apche. Nuestra sangre». La puerta del bar se abrió de golpe, empujada por el viento. Un relámpago iluminó los rostros tensos. Afuera, el cielo se llenaba de nubes negras. Elliot miró a ambas mujeres y vio en ellas algo que no podía nombrar: miedo y esperanza, odio y deseo. Sabía que debía dejarlas marchar, que nada bueno salía de mezclarse con fantasmas del pasado. Pero el destino, cuando ya te ha elegido, no acepta negativas. «Díganme su nombre», pidió con voz baja. «Yo soy Naisha, hija de Loba Roja», dijo la mayor. «Y yo soy Mina, hija del mismo fuego que te marcó». Elliot bajó la cabeza. Afuera el trueno rugió como un presagio. «Entonces vayan al establo», dijo. «Si la tormenta va a caer, más vale enfrentarla juntos». Mientras salían, los hombres del bar las siguieron con la mirada, algunos con desprecio, otros con miedo. Pero el pianista volvió a tocar, esta vez, una melodía triste. Elliot apretó el medallón entre los dedos. La plata estaba fría, pero su corazón ardía. Por primera vez en muchos años, sintió que el destino lo había alcanzado, y no sabía si eso era el principio de su redención o el fin de su paz. La tormenta cayó como una maldición antigua. El cielo se desgarró en un rugido y las gotas gruesas golpearon el polvo, convirtiéndolo en barro rojo. Elliot montó su caballo, Ash, un animal viejo pero fiel, de mirada cansada como la suya. Naisha y Mina seguían a pie, cubiertas por mantos empapados que las hacían parecer sombras en la lluvia. Atravesaron el valle en silencio, con el viento azotándoles el rostro. Cada relámpago iluminaba las montañas lejanas, y entre los truenos se escuchaban los tambores del pasado. Elliot no sabía hacia dónde iban, tampoco le importaba. Solo sabía que si aquellas mujeres decían la verdad, el hombre que había jurado no volver a ver, el mismo que lo marcó, había regresado. Horas después, cuando la tormenta cedió, levantaron un pequeño campamento junto a una roca en forma de águila. El fuego chispeó débilmente bajo la lluvia que aún caía en gotas finas. Elliot se sentó a un lado, mirando las llamas con la mirada perdida. Naisha se acercó con un gesto sereno. «Tu cicatriz», dijo sin rodeos. «¿Aún duele?» Elliot levantó la vista sorprendido por la franqueza. «Solo cuando intento olvidarla». Naisha asintió lentamente. «Entonces nunca sanará, porque las cicatrices del alma no se curan con el tiempo, sino con la verdad». Elliot la observó. Había en su voz una autoridad que imponía respeto. No era solo una mujer apache, era una líder, una herida viva que hablaba desde el fuego. Mina, en cambio, permanecía más apartada, observándolo con esos ojos en los que cabía el miedo, y algo más, algo que lo desarmaba. «¿Qué fue lo que les hizo ese hombre?», preguntó al fin Elliot. Naisha miró las llamas. Su rostro se endureció. «Nos enseñó a obedecer. Nos marcó el espíritu con la misma crueldad con que te marcó el rostro. Dijo que quien lleva su señal pertenece a su destino». Elliot apretó la mandíbula. «Y su destino es la muerte». Un trueno lejano acompañó sus palabras. Mina lo miró con súbita intensidad. «Hablas como un hombre que aún guarda amor en el rencor». Él se volvió hacia ella, con los ojos ardiendo. «El amor murió con el río Cimarrón». Pero Mina no apartó la mirada. «Entonces no conociste el verdadero amor». Elliot quiso responder, pero se quedó sin palabras. En el rostro de la joven había una mezcla de ternura y desafío que lo dejó sin aliento. Recordó a alguien, una mujer de ojos parecidos, muerta hacía muchos años,
a orillas del mismo río. Naisha rompió el silencio. Cuando ese hombre regrese no lo enfrentarás solo. Su voz sonó como un juramento. Somos sus hijas. Sí, pero también somos las últimas que pueden destruir su sombra. Elliot la miró fijamente. ¿Por qué confiar en mí? Porque llevas su marca pero no su alma. Eso te hace distinto. El fuego crepitó, la lluvia cesó, y en ese instante, el desierto respiró de nuevo. Mina se acercó a Elliot. Sus dedos rozaron la cicatriz de su mejilla con una delicadeza que lo estremeció. ¿Sabes lo que significa entre los nuestros esa marca?, susurró. Elliot negó con la cabeza. Significa que sobreviviste al fuego, pero el fuego aún te busca. Los ojos de ella se humedecieron. Elliot sintió un impulso extraño. Protegerla aunque no supiera de qué. ¿Qué buscan realmente, Mina?, preguntó. Ella bajó la mirada. Buscamos justicia, pero en el camino, puede que encontremos algo peor. El vaquero tomó aire. El olor a tierra mojada llenó el ambiente. La hoguera se reflejaba en los ojos de ambos. Y por un segundo el mundo se detuvo. Naisha los observó desde la distancia con una sombra de celos y tristeza. Sabía lo que el fuego hacía cuando encontraba otro fuego. Los dos ardían, pero solo uno sobrevivía. A lo lejos, un coyote aulló. Elliot se levantó. Mañana al amanecer partiremos hacia el cañón de San Arlo. Si él ha vuelto, ahí lo encontraremos. Naisha asintió. Mina se recostó cerca del fuego. Elliot caminó hacia la oscuridad, buscando el silencio. Pero el silencio también tenía voz. Y esa voz le susurró una verdad que no quiso oír. Que el amor no siempre llega para salvarte. A veces llega para terminar lo que el destino empezó. El amanecer los encontró cabalgando en fila, envueltos en la niebla rojiza del desierto. La lluvia había dejado el aire limpio, y el aroma a salvia silvestre flotaba entre las rocas. A medida que el sol subía, el cañón de San Arlo se revelaba ante ellos. Una herida inmensa en la tierra, de paredes verticales y sombras que parecían moverse con vida propia. Elliot se detuvo en la cima. Su silueta se recortó contra el horizonte como una estatua de polvo y remordimiento. Aquí fue, murmuró. Aquí terminó todo. Naisha lo observó desde atrás, con el ceño fruncido. ¿Qué pasó aquí, vaquero? Elliot bajó la mirada. Hace 10 años. Vine con un destacamento. Buscábamos una banda de apaches rebeldes. Nos dijeron que habían secuestrado mujeres, que atacaban granjas. Pero era mentira. Nos hicieron creerlo para justificar una matanza. Yo era joven. Creía en la ley del hombre blanco. El silencio se apoderó del viento. Mina bajó del caballo, caminó hacia él, y posó una mano en su brazo. ¿Y qué hiciste? Elliot respiró hondo. Obedecí órdenes, hasta que vi el fuego, hasta que escuché los gritos. Intenté detenerlos, pero ya era tarde. Tu padre estaba allí. Me atrapó cuando intenté liberar a los niños. Me llamó traidor y me dejó esta marca. Tocó su mejilla con los dedos, como si aún sintiera la quemadura. Creí que lo maté aquel día, pero parece que el infierno no lo quiso. Naisha apretó los puños. Mi padre no era un hombre, era una tormenta. Lo que tocaba ardía. Sus ojos se llenaron de un brillo extraño. Pero si ha vuelto, no viene por venganza. Viene por redención. Y eso lo hace aún más peligroso. Mina observaba a Elliot en silencio. En su rostro había una ternura que contrastaba con el dolor de la historia. No eras como los otros, dijo en voz baja. Mi madre hablaba de ti antes de morir. Dijo que entre los hombres de polvo hubo uno que intentó detener el fuego. Elliot la miró, sorprendido. ¿Tu madre? Mina asintió. Su nombre era Aluna. Murió aquella noche, pero te perdonó antes de hacerlo. Dijo que el vaquero con la cicatriz tenía un corazón dividido. Mitad acero, mitad cielo. El silencio fue profundo. Elliot apartó la mirada. El nombre de Aluna lo atravesó como una bala. Naisha bajó la cabeza, escondiendo algo que se parecía demasiado a los celos. Debemos seguir, dijo con voz firme.
Si él está cerca, no tardará en encontrarnos. Descendieron por el sendero del cañón. Las sombras se estiraban a su paso, y el eco de los cascos resonaba como un lamento antiguo. Mina caminaba junto a Elliot, sus pasos sincronizados, sus respiraciones mezcladas. «¿Por qué sigues cargando su marca?», preguntó ella. «Porque no se borra. Podrías haber huido, cambiado de nombre, dejado atrás todo esto, y dejar que otros pagaran por mis errores. No. El hombre que fui merece morir, y el que soy aún no sabe cómo vivir». Mina lo miró con una mezcla de compasión y deseo. «Tal vez no debas morir», susurró. «Tal vez solo debas aprender a amar otra vez». Elliot quiso responder, pero Naisa interrumpió con un grito. «Deténganse». Se arrodilló junto a una roca. En la arena había huellas frescas, botas, muchas mezcladas con rastros de caballos. Elliot se agachó y tocó el suelo. «No son cazadores, son hombres de guerra». Naisa asintió. «Él ya sabe que venimos». En ese momento, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el suelo, a centímetros del pie de Mina. El eco rebotó en las paredes del cañón. Luego la voz, profunda, ronca, inconfundible. «Tasca, yo, hijo de la traición. El fuego te esperaba». Elliot levantó la vista. En lo alto del acantilado, envuelto en sombras, estaba él, un hombre alto de rostro cubierto con pintura negra y un ojo blanco como la luna. Su pecho desnudo mostraba una cicatriz idéntica a la del vaquero. Naisa retrocedió un paso. «Padre». El silencio se quebró con otro trueno. Los caballos relincharon. Elliot sintió que el mundo se estrechaba. Cada respiración era un recuerdo, cada mirada una sentencia. Y entonces comprendió. No había regresado para enfrentarlo. Había regresado para pagar una deuda que el destino no había olvidado. El silencio que siguió al grito de aquel hombre fue como el filo de un cuchillo cortando el aire. El cañón entero pareció contener la respiración. Las sombras se movían entre las rocas, y el eco de la voz de Kohan resonaba como un trueno en la carne de los tres. Naisa temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de furia y reverencia. Mina, en cambio, retrocedió un paso con los ojos húmedos. Elliot, con la mano sobre el revólver, sentía que su alma entera lo empujaba hacia atrás en el tiempo. «Kohan», gritó, «pensé que habías muerto». La figura del Apache mayor bajó lentamente por el sendero, con un andar seguro, pesado, como si cada paso fuera una sentencia. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. En su mano derecha, una lanza con plumas negras. En la izquierda, un rosario roto. «Morí, sí», respondió con voz profunda. «Morí en el río Cimarrón, cuando la sangre de mis hijos tiñó la arena. Pero los dioses me negaron el descanso, hasta que la marca regresara a mis ojos». Elliot sintió un escalofrío. «No vine a pelear contigo». «No viniste», replicó Kohan. «El destino te trajo». «Y el destino no pregunta». Naisa dio un paso al frente. «Padre, no vinimos a luchar. Buscamos la paz». «Paz». Kohan la miró con desprecio. «Con el enemigo, con el hombre que quemó nuestro mundo». La voz del anciano retumbó en las paredes del cañón. Mina se interpuso entre ambos. «Él no lo hizo, padre. Intentó salvarnos». «Cállate, niña», rugió Kohan, y por un instante el viento pareció obedecerlo. Elliot levantó las manos. «Si quieres mi sangre, tómala, pero deja que ellas vivan». Kohan lo miró con el ojo blanco, ese que parecía ver más allá de la carne. «No he venido a matarte todavía, vaquero. He venido a ver si aún llevas fuego en el corazón». Entonces, de las rocas, salieron hombres. 7, 8, tal vez 10. Guerreros pintados con colores de guerra, rostros endurecidos por la venganza. Rodearon al grupo sin decir palabra. Naisa desenvainó un cuchillo curvo. Mina se refugió detrás de Elliot. El cañón se llenó de tensión, de respiraciones contenidas, de polvo suspendido. Kohan habló de nuevo. «Este lugar fue testigo del pecado. Hoy lo será del juicio». Elliot sabía que no podía ganar, pero tampoco podía huir.
Su mirada se cruzó con la de Mina. En sus ojos vio miedo. Y algo más. Algo que lo hizo olvidar por un segundo que el mundo estaba a punto de arder. El primer disparo estalló como un relámpago. El eco se multiplicó. Los guerreros avanzaron. Elliot rodó tras una roca, sacando su revólver. 2 disparos, luego un tercero. Uno de los hombres cayó, otro se lanzó con una lanza que rozó su hombro. Naisha luchaba como una fiera. Sus movimientos eran rápidos, casi rituales. Mina gritó su nombre, pero la voz se perdió entre los truenos del cañón. Kohan observaba desde la altura, sin moverse, con una serenidad terrible, como un juez que deja que el destino pronuncie su sentencia. Elliot se levantó y avanzó hacia él, herido con sangre en el brazo. «Termina esto», gritó. Kohan lo observó con un destello de compasión. «No puedo, el fuego no se apaga con fuego». Entonces, Mina corrió hacia ellos. «Padre, basta», gritó interponiéndose. Pero el anciano no bajó la lanza. «Apártate, hija del engaño». «No soy hija del engaño», replicó llorando. «Soy hija del perdón». La lanza cayó, golpeando el suelo junto a ella. Kohan se quedó inmóvil, temblando. En sus ojos por primera vez, hubo duda. Elliot aprovechó el momento para quitarle el arma. Pero no lo hizo para matarlo, solo la arrojó lejos. «Ya basta, hijo. No más sangre por viejas heridas». El silencio regresó pesado, sagrado. Los guerreros se detuvieron, confusos. Naisha respiraba con dificultad, cubierta de polvo y sudor. Mina cayó de rodillas, llorando. Kohan lo miró largo rato. Luego habló con voz cansada. «Tú cargas mi marca, vaquero, pero también mi culpa. Si de verdad buscas paz». «La busco», interrumpió Elliot. «Entonces acompáñame. Hay un lugar donde el fuego comenzó. Si quieres terminarlo, tendrás que verlo arder de nuevo». Elliot asintió, sin saber si había aceptado su salvación o su condena. Naisha bajó la cabeza. Mina lo miró con ternura, y el viento, una vez más, comenzó a soplar, levantando el polvo del pasado. Cabalgaban en silencio, con la luna como única guía. El camino hacia el río Cimarrón era un laberinto de quebradas y recuerdos. El aire olía a lluvia vieja y a ceniza. Nadie hablaba, como si las palabras fueran capaces de despertar a los fantasmas que dormían en las piedras. Kohan iba al frente, su silueta negra contra el resplandor pálido del horizonte. Elliot lo seguía, con Mina y Naisha detrás. A ratos, el viento traía murmullos, como si la tierra susurrara los nombres de los muertos. Al amanecer, llegaron. El río se extendía ante ellos, tranquilo, con el agua reflejando los primeros rayos dorados del sol. Pero el paisaje tenía algo imposible de olvidar. En la orilla aún se veían restos ennegrecidos, fragmentos de chozas, huesos ocultos bajo la arena. El lugar donde todo ardió seguía ahí, congelado en el tiempo. Kohan desmontó despacio. «Aquí empezó el fuego», dijo. «Aquí murió tu inocencia, vaquero, y aquí nacerá tu verdad». Elliot bajó la mirada. El sonido del agua le recordó los gritos, los disparos, el humo. Vio de nuevo las llamas elevándose al cielo, las sombras corriendo entre la niebla. Y en medio de todo, una mujer, Aluna. Su cabello negro se mezclaba con el polvo, su voz con el viento. Recordó cómo la había levantado de entre los cuerpos, cómo le había prometido que viviría, aunque sabía que no era cierto. Recordó haberla sostenido mientras el fuego devoraba el campamento. No sabía que tenía hijas, susurró. Kohan se volvió hacia él, con una mezcla de furia y resignación. «Tú la conociste antes de que nacieran. Ella llevaba tu nombre en el alma, aunque tú lo habías olvidado». Elliot alzó la vista incrédulo. «¿Qué estás diciendo?» Mina lo miró fijamente. Naisha cerró los ojos. Kohan dio un paso adelante. «No solo te marcó mi lanza, vaquero, también te marcó el amor que rompiste. Aluna te amó, y de ese amor nacieron 2 hijas». El silencio fue absoluto. Solo el río se atrevió a hablar.
arrastrando pequeñas olas que golpeaban las piedras como un tambor fúnebre. Elliot retrocedió, como si las palabras fueran fuego. No, no puede ser. Mira sus ojos, Elliot, dijo Kohan, los mismos que tenía ella cuando miraba el amanecer. Elliot miró a Mina. El mundo pareció girar. En los ojos de la joven había algo que había sentido desde el principio, un lazo que no entendía, un reconocimiento doloroso, casi sagrado, y de pronto el amor que crecía en su pecho se transformó en culpa. No, repitió casi sin voz. No puede ser verdad. Mina lloraba en silencio. Naisa apretaba los dientes, tratando de sostener el peso del pasado. Kohan se acercó a Elliot. Creí que la guerra había terminado, pero tú seguiste luchando, contra ti mismo. Esta es tu verdadera cicatriz, vaquero. El amor que debió ser puro y se volvió pecado por el fuego. Elliot cayó de rodillas, con las manos hundidas en la arena. El río lo miraba con indiferencia, como un juez eterno. Mina se acercó y lo tocó en el hombro. No sabías, susurró. Él negó con la cabeza. No, pero eso no cambia lo que siento. Naisa lo observaba desde la distancia, con lágrimas que el orgullo no le permitía mostrar. Kohan cerró los ojos, respirando hondo. El río no borra, solo devuelve lo que se le ofrece. Si de verdad quieres redención, Elliot Warren, deberás enfrentar el espíritu de Aluna. Ella aún espera aquí. El viento sopló con una fuerza repentina, levantando una columna de polvo sobre el agua. Las ondas formaron figuras que se movían como sombras, y entonces entre el resplandor del amanecer, la vieron, una figura femenina, transparente, envuelta en luz. Su cabello flotaba como humo, su rostro era bello y triste. Elliot, susurró la voz del río. ¿Por qué volviste? El vaquero alzó la vista. Sus labios temblaron. Porque nunca me fui. El espectro sonrió. Apenas. Entonces, mi amor, recuerda, el fuego no destruye, solo revela lo que ya estaba ardiendo. La imagen se desvaneció con el viento. Mina cayó de rodillas, sollozando. Kohan alzó su lanza al cielo, murmurando una oración antigua. Y Elliot comprendió que la redención no se encontraba en huir del pasado, sino en atreverse a amarlo, aunque duele. El sol ascendió sobre el río Cimarrón, tiñendo el agua de rojo, y el eco del fuego volvió a respirar. Una vez más, el sol caía plomo sobre el río Cimarrón. El agua, antes reflejo de memorias, ahora hervía bajo el calor. Kohan había encendido una hoguera en la orilla, con ramas secas y grasa animal. El humo subía recto, oscuro como si el cielo se negara a respirarlo. El olor era pesado, sudor, hierro, miedo. Elliot observaba todo en silencio. Tenía las manos vendadas, la camisa rota y el alma en ruinas. Mina se mantenía cerca, con los ojos rojos de tanto llorar. Naisa, en cambio, caminaba alrededor del fuego como una fiera encerrada, con la mirada llena de odio. No creo en tus rituales, dijo Elliot al fin. Kohan no levantó la vista. No tienes que creer. Solo mirar lo que hiciste. El anciano tiró al fuego una pequeña bolsa de cuero. El humo cambió de color. El olor a carne quemada se mezcló con el polvo. ¿Qué es eso?, preguntó Mina asustada. Los huesos de los muertos, respondió Kohan con frialdad. Los traje para que vean si aún queda justicia. Elliot apretó los dientes. Esto es justicia, quemar el pasado hasta que huela a infierno. No, respondió el apache. Esto es recuerdo. El fuego limpia porque duele. Naisa se volvió hacia Elliot, con los ojos llenos de rabia. Él no debería estar aquí. Deberías haberlo matado cuando pudiste. Kohan la miró, sereno. No lo maté porque aún respira la culpa. Los muertos no aprenden nada. Elliot se levantó, tambaleante. Ya lo hiciste sufrir bastante. Bastante, Naisa rió, amarga. Mi madre murió pidiendo su nombre. ¿Sabes qué dijo antes de irse? Dile que lo perdono. Perdonarlo a él. Al hombre que trajo la muerte a nuestra puerta. Mina la miró con lágrimas. Naisa, basta. No.
gritó ella, acercándose. Tú no entiendes, Mina. Tú nunca viste cómo se llevaban a los niños, cómo el humo ahogaba los gritos. Tú solo recuerdas su mirada. Yo recuerdo los cuerpos. Elliot se quedó inmóvil. Cada palabra era una bala. Sabía que no podía defenderse. No había excusa. Solo quedaba el peso de la culpa y la certeza de que ningún fuego la borraría. Kohan tiró un tronco más al fuego. Las chispas salieron disparadas como estrellas moribundas. Si quieres redención, Elliot Warren, la pagarás con tu cuerpo. ¿Qué significa eso?, preguntó Mina, alarmada. Significa que él va a quedarse aquí, respondió Kohan, sin agua, sin comida, hasta que el sol lo purifique o la noche lo reclame. Elliot lo miró. ¿Y ellas? Ellas decidirán si vale la pena salvarte. El anciano se alejó lentamente, dejando a las tres figuras frente al fuego. Mina corrió hacia Elliot, desesperada. No dejaré que mueras así. Él sonrió con tristeza. No es la primera vez que intento morir, Mina, pero es la primera vez que alguien quiere impedirlo. Naisha lo observaba desde las sombras. En sus ojos había una batalla sin final, entre el odio y algo que se parecía demasiado a respeto. Las horas pasaban, el sol descendía, pero el calor seguía. Elliot jadeaba, con la piel agrietada y los labios partidos. Mina lo cubrió con un trozo de manta, pero él la apartó. No, déjalo. El calor me pertenece. ¿Por qué sigues así?, preguntó ella. ¿Por qué no gritas? No lloras, no te defiendes. Porque no hay defensa para quien mató por obedecer. Las palabras quedaron flotando. Naisha se acercó despacio. Dime una cosa, vaquero, susurró. Cuando viste arder nuestra aldea, ¿lloraste? Elliot la miró. No, me quedé quieto. Eso fue peor. Naisha apretó los puños. Una lágrima se escapó, mezclada con rabia. Entonces siente ahora lo que sentí yo. Y le arrojó arena caliente al rostro. Elliot no se movió, solo cerró los ojos. El fuego seguía ardiendo, devorando el aire. Mina se interpuso. Basta, Naisha. Ya no es ese hombre. Claro que lo es, respondió ella con la voz quebrada. Porque el fuego no cambia a nadie, solo muestra lo que somos. El sol se ocultó. Elliot respiró hondo. El silencio volvió, más pesado que el humo. Mina se arrodilló junto a él, temblando. Si mueres, ¿qué queda de nosotros? Él sonrió apenas, los ojos cerrados. Tú, Mina, quedas tú. Naisha se alejó, sin mirar atrás, y por primera vez Kohan desde lo alto del río apartó la vista. El fuego crepitó, iluminando la figura del vaquero encadenado a su culpa. La noche cayó sobre el cimarrón, y el mundo siguió ardiendo. La noche cayó sobre el río Cimarrón como un manto de hierro. El viento arrastraba brasas y cenizas, mientras los coyotes aullaban desde las colinas. El fuego de Kohan seguía ardiendo, aunque más bajo, más lento, como un corazón que se niega a morir. Elliot permanecía allí, medio inclinado, con las muñecas atadas y la piel abrasada por el sol. Cada respiración era un esfuerzo, cada segundo un juicio. Mina lo observaba desde unos metros, sentada en el suelo, con las manos cubiertas de tierra y lágrimas secas en el rostro. Naisha, en cambio, no dormía. Caminaba en círculos, el cuchillo de su madre en la mano, el filo reflejando el fuego. Su sombra se movía como un animal enjaulado. ¿Cuánto tiempo vas a seguir mirando?, preguntó Mina sin levantar la voz. Hasta que el amanecer me diga qué hacer, respondió Naisha. El silencio se extendió. Solo se oía el chisporroteo del fuego y el respirar cansado del vaquero. Mina se acercó un poco, con paso lento. No quiero que muera. Entonces no miras lo suficiente, dijo Naisha con frialdad. Sí miro, y lo que veo no es un verdugo, es un hombre roto. Naisha giró la cabeza, sus ojos brillando con furia. ¿Roto? Él rompió todo lo que amábamos, y tú quieres romper lo poco que queda. El cuchillo titiló entre sus dedos. Mina no retrocedió. El fuego iluminó sus rostros, una pura determinación,
la otra pura rabia. Elliot habló entonces, con voz ronca casi inaudible: «Déjenme morir». Las dos lo miraron. Naisha soltó una carcajada amarga. «Por fin dice algo que tiene sentido», pero Mina negó, con un temblor en la voz: «No, Elliot, no así, no por culpa». Se arrodilló junto a él, intentó desatar las cuerdas. Él la detuvo con un hilo de voz: «Mina, si me liberas, Naisha te odiará». «Ya me odia por amarte», respondió sin mirarlo. Naisha los observaba, inmóvil. En su pecho se mezclaban emociones que ni ella entendía. Ira sí, pero también algo más profundo. Cansancio, hartazgo del dolor. «Dime algo, vaquero», dijo al fin. «Cuando viste morir a nuestra madre, ¿pensaste en ella después?» Elliot respiró hondo. «Sí, cada noche». «¿Y eso qué cambia?» «Nada», contestó él. «Pero es la verdad». Naisha apretó el cuchillo. El fuego crepitó como si esperara. Mina dio un paso al frente, colocándose entre ambos. «Si vas a matarlo, tendrás que hacerlo conmigo delante». Naisha la miró largo rato. El cuchillo temblaba en su mano. Luego bajó la vista. «No quiero matarte a ti, hermana. Entonces no lo mates a él». El silencio volvió, más pesado que antes. Naisha se sentó frente al fuego. «¿Sabes qué pienso, Mina? Que el perdón no existe, que solo aprendemos a vivir con el veneno adentro». Mina no respondió. Se arrodilló junto a Elliot, cortó las cuerdas con su propio cuchillo y lo ayudó a ponerse de pie. Él cayó de rodillas, sin fuerza. La piel le ardía, los labios sangraban. «No», murmuró, «si me vas a salvar, que sea por ti, no por compasión». «No sé hacerlo de otra forma», susurró Mina. Kohan apareció entonces desde la oscuridad, apoyado en su lanza. Había observado todo. «¿Crees que puedes desafiar el juicio del fuego, Mina?» «No», respondió ella, «pero puedo apagarlo». Y con una mirada decidida, arrojó al río un cubo de agua. El fuego chisporroteó, rugió y murió. El humo se elevó como un suspiro. Kohan bajó la cabeza. El fuego se apaga, pero el odio sigue. Naisha se levantó lentamente, sin mirar a nadie. «Tal vez mañana me arrepienta», dijo, «pero hoy no quiero seguir odiando». Y se marchó hacia las colinas, sin volver la vista atrás. Mina sostuvo a Elliot, medio desvanecido. «No la sigas», le dijo él, apenas consciente. «No, pero tampoco te dejaré aquí». Lo arrastró hacia un viejo establo abandonado cerca del río. El aire olía a heno seco y muerte. Lo acostó sobre un montón de mantas. Cuando intentó limpiarle las heridas, Elliot la detuvo con la mano. «¿Por qué haces esto, Mina?» Ella lo miró cansada. «Porque si no lo hago me muero contigo». Él sonrió débilmente. «Eres más fuerte de lo que yo fui». «No, solo aprendí que amar también duele, pero no mata». Afuera, el viento del desierto sopló con fuerza, llevando consigo el olor de la ceniza. Kohan observaba desde lejos. El fuego ya no ardía, pero en la oscuridad, algo más empezaba a encenderse. La decisión de vivir, aunque doliera más que morir. La madrugada cayó sobre el establo como un animal herido. El aire era espeso con olor a cuero viejo, sudor y sangre seca. Elliot dormía a medias, con fiebre. Murmuraba nombres entrecortados a Luna, Mina, Fuego. Mina lo observaba desde un rincón, con el rifle entre las piernas. No había dormido en toda la noche. Cada vez que el viento golpeaba la puerta, creía escuchar pasos. Cada sombra era Naisha. O el pasado regresando. El fuego de la hoguera se había apagado, dejando solo brasas. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de los insectos dentro de las paredes. Elliot despertó sobresaltado. «¿Dónde estamos?» «En lo que queda del establo de los Bellamy», respondió Mina, con voz baja. «Nadie viene aquí desde la sequía del...». Él intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a caer de nuevo. «No debiste traerme. Te habría enterrado allá si te dejaba», replicó. «Y no mereces morir entre los buitres». Elliot sonrió apenas. «Tal vez sí». Mina apretó la mandíbula. «Ya basta de hablar de merecimientos. No somos jueces, Elliot. Somos lo que queda después». El vaquero se quedó en silencio.
Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Un rayo de luz entró por las rendijas del techo, tocando su rostro marcado. Por primera vez en años, no parecía peligroso, solo cansado. Mina mojó un trapo con agua y le limpió las heridas. El contacto lo estremeció. «¿Por qué haces esto?», preguntó él. «Si supieras lo que mis manos hicieron». «Lo sé», interrumpió ella. «Pero también sé lo que hacen ahora». El viento trajo consigo un olor distinto. Humo fresco. Mina se puso de pie de golpe. «Viene alguien». Elliot alcanzó su revólver, pero temblaba tanto que apenas pudo sostenerlo. La puerta se abrió lentamente. El sol del amanecer dibujó una silueta. Era Naisha. Venía cubierta de polvo, el cabello suelto, los ojos más fríos que la madrugada. En la mano llevaba su cuchillo, pero no lo alzaba. «Pensé que te habías ido», dijo Mina. Naisha la miró sin expresión. «Lo intenté, pero el odio no camina solo. Siempre vuelve contigo». Entró despacio. Sus botas dejaron marcas húmedas sobre la tierra. Se detuvo frente a Elliot. «Podría matarte ahora mismo», dijo sin emoción. «Podrías», respondió él. El silencio se extendió como un filo. Naisha bajó la vista. Respiró hondo. «Pero si te mato no cambia nada, y si te dejo vivir, tampoco». Elliot la miró. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Ella levantó el cuchillo y lo arrojó al suelo. «Nada, que el desierto decida». Mina soltó el aire que no sabía que contenía. Naisha se volvió hacia ella. «Te lo dejo vivo, pero no lo lleves al pueblo. No habrá perdón allí, solo balas». Elliot intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Naisha lo miró un momento más. Luego le escupió a un costado. «No te confundas. No te salvé. Solo me cansé de verte respirar en mis pesadillas». Salió del establo. El sol ya pintaba de oro los cerros. Su sombra se alargó hasta perderse entre los cactus. Mina se arrodilló junto a Elliot. «Ya pasó», susurró. Él negó con la cabeza. «No, Mina, apenas empieza». Ella lo observó en silencio. El fuego interior que lo consumía seguía ahí. No el de la culpa, sino el del instinto. El vaquero volvía a ser vaquero. Y el mundo, otra vez, le debía sangre. Afuera, el relincho de un caballo rompió el silencio. Elliot forzó su cuerpo hasta ponerse de pie. «¿Qué haces?», preguntó Mina alarmada. «Kohan no se quedará quieto. Si no regresa Naisha vendrá a él. Y no vendrá a hablar. Estás herido. He estado peor». Mina quiso detenerlo, pero él ya cargaba el revólver. «No te seguiré a otra guerra, Elliot», dijo ella. «No será una guerra, Mina», contestó él con una calma peligrosa. «Será justicia». Ella lo miró, sin reconocerlo por un instante. El mismo hombre que había llorado frente al fuego ahora tenía la mirada helada de los que ya no temen morir. «Si te vas, no vuelvas», le advirtió. Él asintió. «No pienso volver». El sol asomó completo, quemando el horizonte. Elliot montó a caballo y cabalgó hacia el norte, donde el polvo se levantaba como humo de una hoguera vieja. Mina se quedó mirando hasta que su figura se perdió. En su pecho, la esperanza y el miedo eran la misma cosa. Sabía que la próxima vez que lo viera, o estaría libre, o muerto. El sol del mediodía caía como un látigo sobre la arena. El aire ardía seco, cortante. Elliot Warren cabalgaba con el cuerpo entumecido y la mirada fija en el horizonte. Cada paso del caballo levantaba polvo y rabia. No pensaba, solo avanzaba. El desierto no tenía caminos, pero él sabía a dónde iba. Al cañón del Ojo Rojo, donde Kohan solía llevar a los traidores para darles una muerte que el viento recordara. La herida del costado le sangraba bajo la camisa. El sol se le metía en los ojos, pero no paraba. La sed le quemaba la garganta, y aún así sonreía con esa mueca amarga que solo tienen los hombres que ya no esperan nada. El caballo resopló al llegar al cañón. Había silencio, un silencio tan espeso que parecía una amenaza. De pronto, una voz grave rompió el aire. «Pensé que no tendrías el valor». Kohan estaba allí,
de pie sobre una roca con el torso desnudo, el arco colgado a la espalda y la lanza en la mano. Sus ojos eran dos brasas viejas. «No vine a pedir perdón», dijo Elliot. «Ni yo a darlo», respondió el apache. Se midieron en silencio. El viento soplaba fuerte, arrastrando granos de arena que cortaban la piel. «Viniste por la muerte», continuó Cohan, «pero no sabes de quién será». «Eso nunca lo sabe nadie hasta que aprieta el gatillo», replicó Elliot. Desmontó. El caballo se alejó, nervioso. El vaquero sacó el revólver. Cohan clavó la lanza en el suelo. Durante un instante, el mundo se detuvo. Solo quedaban ellos dos, la tierra y el sol. Elliot respiró hondo. Cohan avanzó. El primer disparo retumbó como un trueno. La bala rozó la lanza y levantó polvo. Cohan corrió hacia él, rápido como una sombra. El segundo disparo lo alcanzó en el hombro, pero no lo detuvo. Elliot retrocedió, tropezó con una piedra. Cohan le golpeó el pecho con el extremo de la lanza, lanzándolo al suelo. «Levántate, vaquero», rugió. «Muere de pie». Elliot se incorporó con dificultad, escupiendo sangre. Le quedaban 2 balas. Cohan lo rodeaba despacio, con la lanza en alto. El sol les caía encima como plomo derretido. El tercer disparo sonó. La lanza se clavó en el suelo al mismo tiempo. Ambos quedaron quietos. Durante un segundo nadie supo quién había vencido. Elliot miró su pecho. Sangraba. Cohan miró el suyo. También. Ambos rieron, cansados. «Al final», dijo Cohan, «el fuego se nos llevó a todos». «Sí», respondió Elliot. «Pero tú todavía puedes salvar a las tuyas». Cohan lo observó, respirando con dificultad. «¿Y tú?» «Yo no vine a salvarme». Cayó de rodillas, el arma aún en la mano. Cohan se tambaleó y se dejó caer frente a él. El silencio volvió, denso e inmóvil. Fue entonces cuando Mina apareció, corriendo entre el polvo. Había seguido el rastro de sangre. Al verlo, gritó su nombre y se arrodilló junto a él. «Elliot», le sostuvo la cabeza, con lágrimas que se mezclaban con el sudor. «Te dije que no vinieras», susurró él. «Y tú me dijiste que no volvías». Elliot intentó sonreír. Cohan los miraba en silencio, con la lanza rota a un costado. «El fuego termina», dijo el apache, «pero las hijas del desierto necesitan paz». Mina lo miró. «Paz. Ya no queda nada». Cohan asintió lentamente. «Entonces empiecen de nuevo. Los que quedan vivos siempre pueden hacerlo». El viejo se dejó caer hacia atrás. La arena lo recibió sin resistencia. Elliot lo observó un instante, luego cerró los ojos. «Mina», murmuró, «dime que hay algo más que esto». Ella lo abrazó con fuerza. «Hay viento, hay tierra, hay amor. Eso basta». Él sonrió. El sol caía sobre ambos, tiñendo de rojo el cañón. El aire olía a pólvora y a despedida. Mina lo sostuvo hasta que el cuerpo dejó de pesarle. El silencio volvió a ser absoluto. Horas después, cuando el sol empezó a hundirse tras las montañas, Naisha llegó a caballo. Vio los cuerpos en la arena. Se acercó sin prisa, sin lágrimas. Mina estaba sentada junto a Elliot, cubierta de polvo. Naisha no dijo nada. Solo se arrodilló. Tomó la mano de su hermana y miró el horizonte. El viento sopló entre las rocas, llevando lejos el olor del fuego, de la sangre, de la guerra, y en el último resplandor del día, 3 figuras quedaron en silencio sobre la tierra roja, testigos de que el amor y el odio, al final, son la misma cicatriz, que nunca se borra. Nunca supe cuánto podía doler el silencio hasta esa tarde. El viento se detuvo justo después del disparo. El eco del cañón se apagó como si el desierto hubiera cerrado los ojos para no mirar. Elliot cayó despacio, con los labios entreabiertos, como si todavía intentara decir algo, pero ya no había aire. Solo un leve temblor en sus dedos y después nada. Me arrodillé a su lado, no pensé, ni grité. El cuerpo aún estaba tibio,
Tenía la piel cubierta de polvo y el costado empapado de sangre seca. El sol lo iluminaba todo con un color enfermo, dorado y cruel. Apreté mi mano sobre la herida, aunque sabía que era inútil. «No me dejes», dije sin reconocer mi propia voz. «No después de todo lo que hicimos para llegar hasta aquí». Su cabeza cayó hacia un lado, los ojos abiertos, mirando algo que yo no podía ver. No hubo pájaros, no hubo viento, solo el ruido de mi respiración y el sabor metálico del polvo que se me metía entre los dientes. Me quedé así un tiempo que no sé medir. Podrían haber sido minutos o siglos. El calor empezó a bajar y con él la sensación de estar viva. Miré mis manos, cubiertas de su sangre. Olía a hierro, a desierto y a despedida. Entonces lo entendí. El cuerpo pesa más cuando ya no pertenece a nadie. Busqué una manta en la silla del caballo y se la puse encima. No por pudor, ni por fe, sino porque el sol ya le estaba quemando la piel. El suelo era duro. Cavé con las manos, con una piedra, con lo que encontré. Cada palmo de tierra que levantaba me dejaba las uñas rotas y las manos sangrando. El sudor se mezclaba con las lágrimas que me caían sin permiso. Recordé la primera vez que lo vi. Estaba igual de sucio, igual de cansado. Tenía la misma forma de mirar, como si ya hubiera vivido todas las guerras y aún esperara otra. Yo lo odié en ese instante, y lo amé un segundo después. Le había preguntado qué buscaba en nuestras tierras. Me respondió, un lugar donde nadie me reconozca. Y yo le creí. Lo enterré en silencio porque no tenía palabras. Puse piedras sobre el cuerpo hasta que la manta desapareció bajo el peso. Las piedras del desierto son frías, incluso cuando el aire quema. Pensé que tal vez así descansaría mejor. Cuando levanté la vista, el cielo ya era una herida roja. El sol se escondía detrás de los cerros, y el viento volvió, suave, arrastrando el polvo. El olor a pólvora se había ido. Solo quedaba la tierra. Me senté junto al montículo y traté de recordar su voz. Pero todo lo que escuchaba era el ruido seco de la arena contra mi ropa. Lo único que quedaba de él eran las cosas que no dije, y eso pesa más que cualquier piedra. Cerré los ojos. Lo vi en fragmentos. Elliot riendo con la cara manchada de barro después de la lluvia. Elliot durmiendo bajo el techo de un establo en ruina. Elliot diciéndome, con los labios heridos, si me disparas, apunta al corazón, porque ahí es donde más me duele. Lo odié por dejarme sola, lo amé por no poder evitarlo. El aire se volvió frío de golpe. Las sombras del cañón se alargaban, como si el mundo quisiera cubrirlo. Pensé en irme, en montar el caballo y seguir hasta el norte, donde nadie supiera su nombre. Pero no pude. Mis piernas no respondían. Me quedé allí, mirando la tierra recién removida, esperando que respirara, que se moviera, que dijera algo. Nada. Entonces llegó Nais. Venía a caballo, con el rostro cubierto por el polvo. Cuando me vio no preguntó nada. Desmontó y caminó hacia mí, despacio, con ese paso firme que siempre tuvo, como si el mundo no pudiera romperla. Se detuvo a unos metros, miró el montículo y respiró hondo. ¿Terminó?, preguntó. Sentí. Ella bajó la vista. «No hay paz aquí», murmuró. «Tampoco la había en ningún otro lado». Le respondí. Nos quedamos en silencio. El caballo de Elliot relinchó a lo lejos. El sonido rebotó en las piedras del cañón y volvió como un eco hueco. Naisa se acercó al cuerpo cubierto y puso una mano sobre las piedras. No merecía morir tan rápido. Nadie merece morir como él, dije. Ni como papá, ni como tú, ni como yo. Ella me miró con esos ojos que siempre decían más de lo que quería. Por un momento pensé que iba a llorar. Pero Naisa no llora. El dolor en ella se vuelve silencio, y el silencio fuego. Me dio la espalda y se sentó frente al horizonte. El viento le movía el cabello. No había estrellas aún, solo el último color del sol, encendido como una cicatriz, sobre el cielo. Yo seguí sentada junto a Elliot. Pasé los dedos sobre la arena, marcando su nombre, y luego lo borré, no porque quisiera olvidarlo, sino porque en el desierto los nombres no duran. El viento los traga,
y solo quedan las huellas. Pensé en la última noche antes de todo esto. Él estaba herido, y yo trataba de coserle el costado. Tenía fiebre. Me dijo, si no salgo de esta, prométeme que no me harás tumba. ¿Por qué? Le pregunté. Porque el viento es mejor que las piedras. El viento al menos sigue moviéndose. Y sin embargo, lo enterré, porque no podía soportar verlo a la intemperie, expuesto a los buitres, al sol, al olvido. Tal vez me odie por eso, si es que queda algo de él en algún sitio, pero lo hice por mí, porque necesitaba dejarlo quieto, aunque fuera en la tierra. Naisa me habló sin mirarme. Vendrán otros, los hombres del norte, buscarán su cuerpo, o el mío, no encontrarán nada. Dije, para entonces, el viento habrá hecho su trabajo. Ella asintió. ¿Y tú, qué harás ahora? No supe qué responder. Mi voz se quebró cuando dije, caminar. ¿Hacia dónde? Hacia donde no me duela recordarlo. Ella se volvió. Eso no existe. Entonces caminaré igual. Naisa me observó largo rato, y en su mirada vi algo que no había visto en días, compasión. No por mí, sino por los dos, por todo lo que fuimos y lo que ya no seríamos. El cielo empezaba a llenarse de estrellas cuando me levanté. El aire olía a polvo y a distancia. Toqué por última vez las piedras. Eran frías, pero bajo ellas todavía sentía el calor que había dejado su cuerpo. Descansa, susurré. Y si alguna vez el viento te despierta, búscame al norte. Subí al caballo. Naisa hizo lo mismo. Nos quedamos mirando el horizonte. El camino hacia el norte era una línea de polvo que se perdía entre los cerros. Ella tomó la delantera. Yo la seguí. Detrás, el cañón quedó en silencio. Solo el sonido del viento arrastrando la arena movía las piedras sobre su tumba. Por un instante juraría que escuché su voz, su risa baja gastada como una brasa que se resiste a apagarse. No supe si era mi cabeza o el viento, pero esa vez no quise saberlo. Seguí cabalgando, con el pecho vacío y los ojos secos. El sol se había ido, pero quedaba la luz del cielo, y a veces eso basta para no detenerse. Cabalgamos sin rumbo durante horas. El aire de la noche era seco, pero más amable que el sol del día. La luna se levantaba detrás de las montañas, una media luz blanca que caía sobre los cerros como si alguien la hubiera derramado. El desierto, bajo la luna, parecía otro lugar, menos cruel, más cansado. Naisa no hablaba. La escuchaba respirar detrás de mí, y cada tanto el crujido del cuero o el golpe suave de las riendas rompía el silencio. Yo seguía mirando hacia adelante, sin ver. No tenía fuerzas para llorar, ni para pensar. Solo cabalgaba. En algún momento, el caballo se detuvo solo, no por miedo, ni por cansancio, por instinto. Habíamos llegado a un claro donde el suelo era más blando y el aire olía a agua. A lo lejos, una hilera de árboles señalaba un arroyo. Bajé. Sentí las piernas temblar cuando mis pies tocaron el suelo. El cuerpo me dolía, pero no era por las heridas, era otro tipo de cansancio, el que se instala cuando ya diste todo y sigues respirando por costumbre. Naisa desmontó también. Nos acercamos al agua. Ella bebió primero. Yo me lavé las manos. La sangre de Helio todavía estaba en mis uñas. El agua la arrastró despacio, tiñéndose de rojo un instante antes de volver a ser transparente. No puedo creer que se haya ido, dije. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Naisa me miró sin palabras. Nos quedamos allí largo rato, en silencio, mirando cómo la corriente se llevaba el reflejo de la luna. Había un murmullo leve, como si el agua tuviera memoria. Me senté junto a una roca y dejé que el cansancio me venciera. Cerré los ojos y entonces llegaron los recuerdos, como una fiebre suave. Lo vi de nuevo, hace meses en aquel refugio de piedra, la primera vez que me sonrió sin miedo. Tenía una herida en la ceja y la barba llena de polvo. Me dijo, si sobrevivimos al invierno, te enseñaré a disparar sin temblar. Yo le respondí, no pienso sobrevivir para matar. Y él se rió. Entonces sobrevivirás por algo más, dijo. Nunca supe si lo decía en serio.
También recordé sus manos, grandes, torpes, pero suaves cuando tocaban mi cara, y el olor del cuero de su chaqueta, mezclado con el humo del fuego. Hay cosas que uno no olvida, aunque quiera. El cuerpo las recuerda por su cuenta. Abrí los ojos. Naisa me observaba desde la sombra. «No deberías quedarte dormida aquí», dijo. «No puedo dormir», respondí. «Nadie puede después de una guerra». La miré. Ella no parecía triste, solo agotada, como si dentro de sí llevara siglos caminando. Tenía los ojos fijos en el norte. «¿Crees que haya algo allá?», pregunté. «No lo sé», dijo. «Pero seguir aquí no es opción. ¿Y si nos encuentran?». «Que nos encuentren. Ya no tenemos nada que esconder». Sonreí apenas. En su voz había algo que no oía desde hacía años. Calma. No alegría ni esperanza. Solo calma. Esa que llega cuando uno acepta que todo lo que podía perder ya se fue. Nos quedamos así mirando el agua. El cielo empezaba a clarear. Un gris pálido se colaba entre los cerros, anunciando el amanecer. Sentí que el aire cambiaba. Olía a polvo nuevo, a día naciendo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Subimos otra vez a los caballos. El camino seguía al norte, como una cicatriz que se perdía en el horizonte. El viento nos golpeaba la cara, frío y limpio. Naisa rompió el silencio. «Él te amaba. Lo vi en sus ojos». «Lo sé», dije. «Pero el amor no lo salvó». «No, pero lo hizo morir distinto». Y eso a veces no supe qué responder. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, como el eco de algo que todavía dolía. Pero ya no hería. Seguimos cabalgando hasta que el sol apareció del todo. El desierto volvió a su color real, dorado, seco, hermoso de una forma cruel. Los buitres giraban lejos, pequeños puntos negros en el cielo. Todo seguía igual, y sin embargo todo era distinto. De pronto el caballo se detuvo otra vez. Naisa señaló algo a lo lejos. Entre las rocas un grupo de flores pequeñas crecía, amarillas, casi invisibles, en aquel lugar donde nada vivía. Eso era un milagro. Me acerqué y las toqué. Tenían el tallo delgado, frágil, pero firme. El viento las movía sin romperlas. Pensé que Elliot las habría odiado por su color y su fragilidad, y al mismo tiempo, sé que se habría agachado a tocarlas igual que yo. Naisa dijo: «Tal vez no todo muere en el desierto». Yo asentí. Tal vez no. El sol subía despacio, iluminando la arena. Las sombras se acortaban. El viento soplaba suave sin amenaza. Por un momento me pareció escuchar algo entre las ráfagas. Su voz, mezclada con el silbido del aire. No decía palabras, solo un sonido leve, como un suspiro. Cerré los ojos. No quise entenderlo. No quise saber si era recuerdo o viento. Me bastó con sentir que no estábamos solas. Naisa me tocó el hombro. «Vamos», asentí. Volvimos al camino. El norte se extendía frente a nosotras, inmenso y vacío. Y por primera vez, ese vacío no me asustó. Había en él algo parecido a la libertad, algo que no se puede explicar, pero que se siente como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Mientras cabalgábamos pensé en lo que queda de nosotros cuando ya nadie nos nombra. No son los cuerpos, ni las tumbas, son las cosas pequeñas, una risa, una palabra, el olor del polvo después de la lluvia. Quizás eso sea el amor, lo que sigue moviéndose cuando todo lo demás ya se detuvo. Y entonces supe que no lo había perdido del todo. Elliot seguía allí, en algún lugar del viento, en el temblor del horizonte, en las flores amarillas que crecían donde nadie las esperaba. Apreté las riendas. Naisa me miró de reojo, como si entendiera sin preguntar. Cabalgamos más rápido. El viento nos golpeaba la cara y el polvo nos llenaba los ojos, pero reímos, no por alegría, sino porque todavía podíamos hacerlo. Y en ese momento, por primera vez, desde que empezó todo, sentí que seguíamos vivos. El sol ascendía detrás de nosotras, tiñendo el cielo de un naranja brillante. Del cañón ya no quedaba más que una línea lejana en el paisaje. El pasado, reducido a un punto. El futuro, un camino abierto. Mientras el día nacía,
Pensé en sus últimas palabras. El viento es mejor que las piedras. El viento al menos sigue moviéndose. Y sonreí, porque esa mañana, entre el polvo y la luz, yo también me moví.